Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. En función desde el país que nos escuchan, bienvenidos a EALDE Business School. El día de hoy presentaremos el webinar Roles BIM para la ejecución de un proyecto de construcción que va a impartir el experto y profesor de EALDE Business School, Santiago Félix. Si les parece, vamos a esperar unos segundos para hacer una pequeña prueba de sonido y dar tiempo a que se conecten más compañeros. Les pido puedan escribir en el apartado del chat para confirmar que el audio y el video son correctos y saber del país que nos están escuchando. Quiero recordarles que este webinar está relacionado con el máster en dirección de proyectos especializado en BIM, el cual ya se encuentra abierto el periodo para solicitar plaza y beca en www.ealde.es o en el enlace que les dejaré en el apartado del chat. Veo que Jack nos escribe desde Lima, Perú, que nos está escuchando bien. También Sonia desde Paraguay, Edwin desde Guatemala, Víctor nos dice que se escucha el audio bien y el video bien desde Venezuela. Bueno, veo que nos escriben de Honduras, Argentina, España, Colombia, Perú. Joana nos dice que se escucha muy bien. Bueno, parece también desde Medellín. Bueno, parece que el audio y el video son correctos. Como les comenté anteriormente, el día de hoy presentaremos el webinar Roles BIM para la ejecución de un proyecto de construcción que va a impartir el experto y profesor de EALDE Business School, Santiago Félix. El profesor va a exponer alrededor de unos 40 a 45 minutos de clase y luego podrán realizar una pequeña ronda de preguntas para resolver sus dudas. De igual manera, quiero recordarles que a lo largo del día de mañana recibirán un correo electrónico con la grabación completa del webinar de hoy para que lo puedan visualizar nuevamente. Del mismo modo, se subirá al canal de YouTube de EALDE Business School, donde además podrán revisar todos los webinars impartidos anteriormente. Para finalizar, quiero recordarles que este webinar está relacionado con el máster en proyectos especializado en gestión BIM, el cual ya se encuentra abierto el periodo para solicitar plaza y beca en www.ealde.es. Al parecer, el audio y el video son correctos, por tal motivo vamos a dar inicio. Santiago, bienvenido y adelante con el seminario. Hola Nelson, buenas tardes. Gracias por cederme la palabra. Eh, Bienvenido a todos a este webinar titulado Roles BIM para la ejecución de un proyecto de construcción. Los objetivos de esta webinar son explicar el concepto rol, plantear una estructura jerárquica para el desarrollo del proyecto, definir los roles BIM y comentar la definición de roles en el plan de ejecución BIM. El contenido a tratar es el que muestro en la pantalla. En primer lugar, hablaremos del modelado de la información de la construcción, a continuación del concepto rol y seguido de la clasificación de roles BIM. Continuamos con un esquema organizacional y con la definición de roles BIM. Y finalizamos con los roles en el plan de ejecución BIM. En el día de hoy vamos a hablar de los roles en procesos BIM, pero como no acostumbro a dar por sentado que todo el mundo, que todos los presentes saben lo que es BIM, empezaremos por ello. El modelado de la información de la construcción no es un simple software. Hay gente que acostumbra a referirse a BIM como Revit, pero BIM no es Revit. Tampoco es una plataforma de trabajo. Se compone de tres términos que son Building, Information y Modeling. Building no se traduce en este caso como edificio, más bien hace referencia a la acción de construir, no solo pensando en edificaciones. Todo lo que puede abarcar BIM es un concepto muy global. Information es un término que se traduce directamente como información y representa la parte central de la metodología. Se refiere a la manera de gestionar la información a lo largo de la vida útil de un proyecto para mejorar su eficiencia y efectividad. El término modeling es un término que ha sido concebido oficialmente como modelado y también aparece sustituido por management de gestión. BIM es modelado, pero también es mucha gestión de la información. Con BIM se genera información gráfica y no gráfica, y además es una metodología que aplica a cualquier proyecto de construcción y cada una de sus fases. Con BIM creamos de forma conjunta, es decir, colaborativa,
un modelo de preconstrucción que permite detectar problemas antes de iniciar la construcción real. Y la documentación para la construcción del proyecto se extrae del propio modelo 3D. Resulta complejo imaginar otras dimensiones más allá del 3D. Sin embargo, en BIM se manejan a día de hoy 7 dimensiones principales y otras que están en fase de desarrollo. Hablamos de la dimensión 1D, que es la idea, del 2D, que se conoce como boceto, del 3D, que es el modelo de información compartida, el 4D, que se encarga de la gestión del tiempo, el 5D se refiere a la gestión del coste y el 6D y 7D, uno se refiere a la gestión de la sostenibilidad y el otro a la gestión del ciclo de vida. Como dimensiones de BIM emergentes se conocen la 8, 9 y 10. Para aquellos presentes que quieran conocer más acerca de estas dimensiones, les proporciono en la diapositiva una webinar que se impartió hace unos meses. BIM encuentra en la tecnología su aliada perfecta, de hecho es uno de sus pilares principales. Numerosos son los software necesarios para el desarrollo de un proyecto de construcción siguiendo la metodología BIM. En la pantalla muestro un esquema en el cual se han agrupado esos software BIM en función de la dimensión en la que son aplicables. Por ejemplo, en el caso de modelado, vemos Archicad, Revit, Allplan, y si ahora nos trasladamos a planificación, allí contamos con Navisworks, Synchro y otros, y así sucesivamente. Al margen de sus siglas y definición término a término que vimos anteriormente, BIM se define de distintas maneras. Dos definiciones formales de lo que es BIM son las siguientes. Según Autodesk, BIM es un proceso que comienza con la creación de un modelo 3D inteligente y facilita la gestión de documentos, la coordinación y la simulación durante todo el ciclo de vida de un proyecto. BIM no es más ni menos que un sistema de gestión aplicable a todas las fases de un proyecto de construcción, empezando por el diseño, construcción, entrega, gestión, operación, mantenimiento hasta la demolición o reutilización de los elementos construidos. Por tanto, BIM no solo consiste en desarrollar un modelo 3D, es importante la manera como se desarrolla ese modelo BIM. Si es en un entorno de colaboración, entonces tendremos que hablar de plataforma BIM y gestión documental, y si en el desarrollo del proyecto participan diferentes disciplinas, lo cual es lo habitual, entonces tendremos que definir cómo será la coordinación BIM para el diseño del proyecto. Y si además empleamos diferentes herramientas de diseño y modelado, necesariamente tendremos que considerar el formato de intercambio de información en el entorno común de datos. Hecha esta breve introducción sobre BIM, entramos de lleno en el tema que hoy nos reúne, que son los roles BIM, pero ¿qué es un rol? De acuerdo con la Real Academia Española, un rol es una función que alguien o algo desempeña. Una definición más amplia de lo que es rol la encontramos en significados.com, en donde le definen como el papel o función que alguien o algo representa o desempeña, ya sea por voluntad propia o por imposición. La palabra como tal proviene del inglés role, que significa papel de un actor, y este a su vez viene del francés. Los roles son funciones que le son atribuidas a una persona para que en determinadas situaciones o circunstancias actúe o se comporte de acuerdo a un conjunto de pautas en satisfacción de una serie de expectativas. Según SPIN, un rol se entiende como una agrupación de funciones consensuada. Plan BIM lo define como función que se ejerce en alguna etapa del desarrollo y operación de proyecto en base a las capacidades BIM que se suman a otras no BIM. ¿Pero qué definen los roles BIM? Los roles BIM asignan funciones y responsabilidades a las personas de un equipo en cuanto a la generación y gestión de la información en BIM. Pasamos ahora a comentar algunas clasificaciones de roles BIM. Existen numerosas propuestas de clasificación de roles BIM. Una es la de PAS 1192, que es un estándar BIM de referencia en Reino Unido, y otras las planteadas por la Comisión SBIM y BIMAC, esta última muy parecida a la que establece la guía AS BIM Protocol,
La propuesta de la Comisión SBIN, desarrollada por un grupo de trabajo denominado GT2, plantea una clasificación e identificación de roles BIM para España. El documento, el cual se publicó, es público, se encuentra accesible todavía en el sitio web de la Comisión. Incluye también diagramas de la estructura jerárquica y funcional en la que todos ellos se debían enmarcar según el criterio de los miembros del GT2. BIMAT, por su parte, plantea una clasificación con 3 roles principales, que son BIM Manager, Coordinador BIM y Modelador BIM, no descartando la existencia de otros roles con las competencias que la empresa, el proyecto o las circunstancias especiales del mismo requieran. Según BIMAT, pueden aparecer más roles por encima del coordinador BIM, como por ejemplo un BIM Project Manager o dentro de los equipos de disciplina o acompañando a estos. En el documento de definición de roles BIM publicado por la Comisión BIM de España, se clasifican los roles según el equipo de gestión y el equipo de diseño. En el equipo de gestión encontramos 2 roles que son el de director de proyecto y el de director de la gestión de la información, mientras que en el equipo de diseño aparece el rol director técnico BIM, director de la gestión del diseño, director de equipo, coordinador BIM y modelador BIM. La guía AS BIM Protocol establece que hay 3 funciones principales dentro de un proceso de gestión de un proyecto cuando se usa BIM. La primera son las funciones estratégicas, que consisten en comprender el valor que se puede alcanzar en la organización o proyecto con la implementación de BIM. Están también las funciones de administración y gestión. Estas funciones se relacionan con el proyecto directamente. Se refiere a las funciones de coordinar un proyecto compuesto por equipos multidisciplinares que usan estándares y herramientas BIM para la producción de la documentación del diseño y construcción. Y también las funciones de producción. Estas son funciones que se relacionan con el proyecto directamente y se refieren a las funciones de producir entregables extraído de modelos de información. Y a esta clasificación de funciones principales podemos relacionar 3 roles BIM principales, que son el BIM Manager, el cual se relaciona con las funciones estratégicas, el BIM Coordinator, que se relaciona con las funciones de administración y gestión, y el BIM Modeler, que se relaciona con las funciones de producción. Por su parte, ISO 19650, que es el estándar global para BIM, no hace referencia a roles, sino más bien a funciones de las partes involucradas. De acuerdo con ISO, las partes involucradas son parte contratante, que viene a ser el dueño del proyecto, el contratista líder, que es responsable de coordinar la información entre los equipos de entrega, y el contratista asignado. Estas partes involucradas se agrupan a su vez en equipos, que son equipo de proyecto, que se compone del cliente, contratista principal y subcontratista, y el equipo de entrega, aquí aparecería el contratista principal y subcontratista, y el equipo de tareas, que vienen a ser equipos internos o externos del subcontratista. Visto lo anterior y pensando en cómo sería la conformación del equipo general para el desarrollo del proyecto, podríamos definir una estructura jerárquica de 3 niveles como se explica a continuación. A partir de PAS 1192-2 podemos definir roles en 3 niveles organizacionales. Un primer nivel sería el de los roles designados por el cliente, le siguen los roles de proveedores y finalmente los roles de equipos de tarea. Esto lo podemos expresar de manera más simple en este diagrama, en donde en la parte superior aparecerían los roles designados por el cliente y le siguen en la parte intermedia los roles de proveedores. En este caso tenemos un proveedor de ingeniería, un proveedor de construcción y un proveedor de explotación. Y debajo de cada proveedor aparecen, en este caso, solo 2 equipos de trabajo. Ahora, podemos pensar en una gran empresa que lidere el proyecto y que coordine
distintos equipos de trabajo que a su vez participen en distintas fases del proyecto, lo que nos permitirá obtener un esquema organizacional simplificado de tres niveles. Perdón. En la parte superior tenemos el cliente o empleador, le sigue el proveedor principal, que es esa gran empresa que acabamos de describir, y en la parte inferior aparecen los equipos. A la izquierda, aquí podríamos estar hablando perfectamente de un equipo de arquitectura, en la parte central de un equipo de estructura y a la derecha de un equipo que se encargue de las instalaciones. Los roles designados por el cliente son roles aplicables a todo el ciclo del proyecto, mientras que los roles de proveedores, se trata de que cada proveedor en la cadena de suministro tenga esos roles. Por ejemplo, la ingeniería, como acabamos de ver, será un proveedor durante la fase de diseño de un proyecto. ¿Pero qué es un proveedor? Es un actor que entrega información referente a trabajos, bienes o servicios. El proveedor puede ser oferente cuando presenta una propuesta técnica y o económica en el marco de una licitación, o adjudicado cuando ya es designado para realizar el desarrollo del proyecto. Los roles aplicables a grupos de trabajo o equipos, pues aquí de lo que se trata es de equipos que realizan una tarea concreta en un proyecto. Pueden dividirse por disciplina, entiendas de arquitectura, estructura, web, etcétera. O pueden dividirse por paquetes de trabajo. En el caso de un proyecto vial, pues sería puentes, drenaje, utilidades y así sucesivamente. Podemos identificar en base a esta estructura de roles eh, bueno, digamos que para cada nivel organizacional podemos identificar unos roles. En el caso del cliente o empleador, aquí pues, aparecería el propio cliente y a continuación de este un gestor del proyecto, que es el Project Manager. Y a continuación el gestor de la información del proyecto. En el caso de los proveedores, aquí aparecería el Project Manager, un coordinador del diseño, un gestor de la información y un responsable técnico. Y en el caso de los equipos de trabajo, aparece el rol de responsable de equipo, un coordinador del diseño, que es un coordinador BIM, un gestor de la información y un autor de la información. Como paso previo a la definición de roles BIM, vamos a hablar de la conformación de equipos de trabajo. Para ello vamos a basarnos en el documento de definición de roles BIM que ya vimos y procedemos. De acuerdo con ese documento, en su apartado 2.3 nos presenta una propuesta de equipos para el desarrollo de proyectos BIM en cada fase. Según lo que aquí podemos ver, debemos considerar como equipos en un proyecto todos aquellos que intervienen en él durante la totalidad de su ciclo de vida. El que inicia la puesta en marcha del proyecto BIM es el promotor y cliente, y a partir de este momento se van incorporando los siguientes equipos. Hablamos del equipo del promotor, es el cliente, el equipo de gestión del proyecto, del equipo de diseño del proyecto, el equipo de construcción y también de un equipo de postconstrucción, que es ese equipo que se encarga de la operación y el mantenimiento. Y por último, del equipo de desconstrucción, que es el equipo de demolición, el equipo de reutilización y del equipo de reciclaje. Conocidos estos equipos, pasamos a la definición de roles BIM. La Comisión BIM propone una relación de los distintos roles que intervienen en un proyecto BIM, tanto usuarios BIM como en otras actividades derivadas de la metodología BIM. A la izquierda aparece el rol de promotor o cliente, le sigue el director del proyecto BIM, a continuación el director de la gestión de la información y en el punto 4 el director técnico BIM, que es el BIM Manager. A continuación el director de la gestión del diseño y le sigue el director de la gestión de la ejecución. El punto 7 está reservado para el director del equipo de trabajo
y en el 8 el coordinador BIM y por último el modelador BIM. A la derecha aparecen otros profesionales BIM, como el analista BIM, el especialista IFC, el facilitador BIM, el consultor BIM y el investigador BIM. Esto aparece así tal cual en ese documento de la comisión SBIM. De acuerdo con SBIM, el promotor es la persona u organización que decide poner en marcha y financiar el proyecto BIM y para ello contrata los servicios del equipo de gestión del proyecto. SBIM define al director del proyecto BIM como la persona nombrada por el cliente para liderar el equipo de proyecto, gestionar el proyecto BIM, perdón, y alcanzar los objetivos para que se cumplan las expectativas del cliente. Es un rol que opera a nivel estratégico, táctico y operacional. Y entre sus funciones están desarrollar los protocolos BIM de acuerdo a los REIR, que son los requisitos de información del cliente, definir los objetivos y usos BIM del cliente, definir el alcance del proyecto, seleccionar y conformar y liderar el proyecto, gestionar y controlar los riesgos, gestionar la calidad, entre otros. Pasando a la siguiente diapositiva, nos encontramos con el director técnico BIM, que es la persona nombrada por el equipo de gestión de proyecto en cualquier fase del ciclo de vida y a la aprobación del promotor, el cliente. Lidera la correcta implantación y uso de la metodología BIM, coordinando el modelaje del proyecto y los recursos, en colaboración con todos los agentes implicados. Opera a nivel operativo, es técnico y sistemático. Entre sus funciones y responsabilidades figuran proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del BIM Execution Plan, aplicación y validación de los protocolos BIM, normalización y estandarización, gestionar el modelo, gestionar los cambios en el modelo y gestionar la calidad en el modelo. Y así podemos ir haciendo con cada uno de los roles que vimos anteriormente, lo cual está muy bien, pero en este caso vamos a romper esa dinámica y vamos a tomar como ejemplo el rol coordinador BIM y modelador BIM para hacer un ejercicio interesante de intentar explicar muy brevemente cómo procede cada uno en el proyecto. El modelador BIM se define muy brevemente en este documento como aquella persona responsable del modelado de acuerdo a los criterios recogidos en el BEP. Mientras que el coordinador BIM es el agente responsable de coordinar el trabajo dentro de una misma disciplina. Empezando por el modelador BIM, el cual es el autor de la información. Este genera información gráfica y no gráfica. ¿Pero qué es esa información gráfica? Es el modelo 3D, propiamente dicho. Es esa geometría 3D, por ejemplo, el edificio que estamos viendo en pantalla. ¿Y cuál es la información no gráfica? Pues es aquella que acompaña ese modelo 3D y lo enriquece. En el desarrollo de su trabajo, el modelador BIM emplea un software BIM. Hay varios tipos. Está, bueno, hay el de varias empresas. Está el Archicad, está Revit, que es bastante conocido, Allplan, Ecosync y hay otros. Si tomamos como ejemplo a Revit, para ese modelador BIM, generar ese modelo 3D, tendrá que apoyarse en familias. En Revit se conocen tres tipos de familia. Están las familias de sistema, las familias in situ y las familias externas, cuya extensión de archivo es RFA. En el desarrollo de ese modelo BIM, el modelador además deberá respetar lo establecido en el plan de ejecución BIM en cuanto al nivel de desarrollo. El nivel de desarrollo es un concepto fundamental del BIM. En cuanto al rol coordinador BIM, es un rol que también viene definido en ese documento de la Comisión BIM de España. Una definición amplia de este rol la encontramos en los artículos que publica con cierta periodicidad la gente de BIM Corners. Ellos le definen como un rol
que además de coordinar, puede educar, planificar e innovar. En esta ocasión nos vamos a centrar en su labor como coordinador BIM. Anteriormente vimos cómo el rol coordinador BIM aparece tanto en roles de proveedores como en roles de equipos. Eso nos obliga a diferenciar entre la coordinación BIM a nivel disciplinar de aquella que integra todas las disciplinas. Las responsabilidades del coordinador BIM a nivel disciplinar son coordinar el trabajo dentro de su disciplina, como vimos anteriormente, llevando el equipo de modeladores, realizar los procesos de chequeo de la calidad del modelo BIM, asegurando, por tanto, la calidad en las entregas, asegurar la compatibilidad del modelo BIM con el resto de disciplina, gestionando la coordinación espacial en representación del equipo y también debe asegurarse del cumplimiento del plan de ejecución BIM y proponer soluciones a colisiones, interferencias o conflictos. En el nivel multidisciplinar, esto cambia sustancialmente, ya que la coordinación BIM de todas las disciplinas implica agotar un proceso cíclico que inicia con el intercambio de información en el entorno de datos común y tiene como último paso reportar mediante un informe las interferencias correspondientes a cada disciplina. Les invito a ver las imágenes de la pantalla. Para llevar a cabo esa coordinación multidisciplinar, se realiza lo que es la fusión de modelos BIM, es decir, ese modelo particular que desarrolla cada disciplina, y para ello se puede emplear un programa como Navisworks, que también es de Autodesk, o Solibri. Una vez se fusionan esos modelos BIM, se consigue con ello un modelo de coordinación y a partir de ese modelo de coordinación se configuran y se ejecutan pruebas de detección de interferencia empleando esos modelos elementos de ese modelo global. El último punto a tratar en esta webinar es la definición de roles en el plan de ejecución BIM. Pero, ¿qué es un plan de ejecución BIM? Es un término que hemos mencionado desde el inicio de la presentación. De acuerdo con la guía de la Comisión SBIM, el PEP o BEP, siglas correspondientes a BIM Execution Plan, es un documento en el que se reflejan las estrategias, los procesos, recursos, técnicas, herramientas y sistemas que serán aplicados para asegurar el cumplimiento de los requisitos BIM solicitados por el cliente para un proyecto y una fase o fases concretas del ciclo de vida del mismo. El objetivo del plan de ejecución BIM es proveer de un marco de funcionamiento que permitirá a los distintos agentes del proyecto desarrollar los procesos BIM, así como las mejores prácticas de una manera eficiente. Este plan determina los roles y responsabilidades de cada agente, el alcance de la información que tiene que ser compartida, los procesos de trabajos necesarios, así como el software y hardware necesario, entre otros, a la fase concreta del ciclo de vida para la cual se redacta el plan de ejecución BIM. Existen numerosas guías para la elaboración de un plan de ejecución BIM. En el caso de particular de España, nos encontramos con diferentes guías de aplicación en el contexto autonómico. Por su parte, la guía de la Comisión BIM se interpreta como un documento de ámbito nacional. Una idea similar se está desarrollando en Venezuela, en donde recientemente se presentó la propuesta de un plan de ejecución BIM nacional por parte del Colegio de Ingenieros Civiles del referido país. De todas estas guías, veremos cómo contemplan SBIM y CEPIC en su respectiva plantilla web la definición de roles BIM. El modelo principal empleado en la mayoría de proyectos en Reino Unido es el definido por el Construction Project Information Committee, abreviado como CPIC. No es un modelo único, sino que se trata de plantillas específicas para el desarrollo del BEC pre- y post-contrato respectivamente. Estas dos plantillas de plan de ejecución BIM para pre- y post-contrato
se mencionan en la figura 4 de PAS 1192-2. Esta figura brinda detalles de la relación entre los documentos utilizados para la gestión de la información. El plan de ejecución BIM se presenta en primer lugar antes del contrato para abordar los problemas planteados en el EIR y luego con más detalles tras la adjudicación del proyecto y contrato, ocasión que deberá aprovechar el proveedor para explicar la metodología para entregar el proyecto utilizando BIM. Si empleamos la plantilla del CEPIC, veremos que en el apartado 3, titulado como Management, es decir, gestión, allí en el subapartado 3.1 vamos a tener que definir los roles, responsabilidades y autoridades. Allí aparecen estas dos tablas en la cual vamos a tener que indicar el rol y la compañía, el nombre de la persona y el email y también el teléfono, el número de teléfono. Eso tendremos que hacerlo para todos los roles que hayamos definido para desarrollar el proyecto. Pero también en la tabla 3 debemos definir lo que es la autoridad del rol. En la siguiente diapositiva pasamos a la guía para la elaboración del plan de ejecución BIM. En su apartado 10.7, que trata sobre los recursos, allí vamos a tener que mostrar la relación por equipos o disciplinas de los agentes que intervienen en el proyecto, el rol que desempeñan dentro del equipo, el nombre de la persona, la empresa y los datos de contacto. Allí podrán encontrar esta tabla en la cual en su primera columna tendrán que indicar el rol, a continuación el nombre del responsable, la empresa, el teléfono y el email. Y así con todas las disciplinas que intervengan eh, en el desarrollo de ese proyecto. Una nota que aparece allí es que se recomienda identificar claramente los equipos con las disciplinas. Por ejemplo, en el caso de infraestructura, identificar trazado, drenaje, señalización, geotecnia, electricidad, iluminación, servicios afectados, etc. En el apartado 10.7, 1.1.2, allí en este apartado se indicará para cada rol indicado en el apartado anterior sus responsabilidades, que viene a ser lo mismo que vimos en el caso de la plantilla del CEPIC. También en el apartado organigrama de equipo de trabajo se deberá mostrar el organigrama del equipo de trabajo que desarrollará el proyecto. Aquí debemos indicar los nombres y apellidos de las personas que cubrirán los roles. Este esquema lo podrán encontrar también en esa guía, en donde en la parte superior aparece el director técnico BIM, que podría ser perfectamente el BIM manager del contratista principal, y debajo el coordinador de cada una de las disciplinas o grupos de trabajo, equipos de trabajo, perdón, que participan en el diseño de ese proyecto. Ya para finalizar, vamos a ver un pequeño ejemplo con PAS 1192-2, en el cual vamos a conformar un equipo para el diseño de una carretera y sus redes. Partiendo de lo que vimos en las presentaciones diapositivas anteriores, vamos a definir un esquema organizacional compuesto por el cliente, un proveedor principal y un equipo que será vial, otro de saneamiento y otro de electricidad. Aquí en la tabla asignamos a cada uno de estos equipos el trabajo que le corresponderá realizar. Por ejemplo, el equipo vial, el cual estará compuesto por ingenieros civiles con especialidad en obras viales, se encargará de diseñar la carretera y sus comunicaciones, mientras que el equipo de saneamiento es el equipo encargado de diseñar los sistemas de agua potable, pluviales y aguas negras, mientras que el de electricidad dará a cargo de lo que es ese suministro eléctrico. Partiendo de esos grupos, de ese esquema, ¿verdad? Y de esos equipos de trabajo, entonces, aplicando PAS 1192, tendríamos que definir el rol para ese nivel organizacional del cliente, en donde en primer lugar aparece el cliente con su nombre,
la empresa, el email y el número de teléfono, y así haremos con cada uno de los roles que definamos en ese nivel. Ahora, pasamos al proveedor principal y allí también tenemos que definir un rol, como ya vimos, aparece el rol el gestor del proyecto, coordinador del diseño, gestor de la información y un responsable técnico. Lo mismo, tenemos que indicar el nombre, la empresa, el email. Aquí, bueno, se ha colocado el email de la empresa, pero evidentemente tiene que ser un email específico, es decir, corresponder a la persona que desempeña ese rol. Y lo mismo con el número de teléfono. Luego tenemos que, para cada equipo de trabajo, tenemos que, lo mismo, indicar el rol en la primera columna, el nombre de la persona, la empresa, el email y el número de teléfono. Y eso pues tenemos que hacer tanto con el equipo de electricidad y el equipo de saneamiento. Pasamos ahora a la siguiente diapositiva. Siguiendo lo que vimos anteriormente, aparte de definir el rol, también tenemos que definir las responsabilidades de ese rol y la autoridad o autoridades de ese rol. Empezando por los roles que define el cliente, tenemos al propio cliente, cuya responsabilidad es definir los requerimientos respecto a la información para el proyecto y tiene la autoridad de tomar decisiones en cada fase de dicho proyecto. El gestor del proyecto tendrá que gestionar de forma completa el proyecto actuando en nombre del cliente y tiene la autoridad para representar al cliente. Si ahora pasamos a roles y responsabilidades del proveedor principal y nos vamos, por ejemplo, al responsable técnico, vemos que tiene como responsabilidad asegurar el cumplimiento de los estándares técnicos relevantes, incluyendo el EDC, y tiene como autoridad autorizar el PIM durante el progreso del proyecto y aprobar las resoluciones de interferencia. Si ahora pasamos a los equipos, aquí aparecen indicados esos roles que ya vimos. Si nos dirigimos al rol coordinador BIM, tiene como responsabilidad gestionar la coordinación espacial en representación del equipo, incluyendo la coordinación entre varias aplicaciones o disciplinas. Y la autoridad que tiene es la de proponer soluciones a interferencias o conflictos. Y ya, como comentarios finales, para pasar a un turno de preguntas, decir que en la gestión de un proyecto BIM, la gestión de un proyecto BIM se lleva a cabo por todo el equipo de trabajo y que en la gestión de un proyecto BIM los roles no son cargos en la empresa, sino funciones y responsabilidades asignados en el equipo de trabajo. Un rol puede ser realizado por más de un miembro del equipo de trabajo y un miembro del equipo de trabajo puede asumir más de un rol. Los miembros del equipo de trabajo deben ser evidentemente competentes para desempeñar el rol asignado y los miembros del equipo de trabajo deben tener la autoridad para desempeñar el rol asignado. Y por último, los roles pueden pasar de una actividad a otra durante el ciclo de vida de un proyecto. Las referencias que les proporciono aquí en esta diapositiva son tres. Empleamos el documento definición de roles BIM de la comisión BIM, cuyo enlace, el cual podrán descargar a partir de este enlace. También la guía para la elaboración del plan de ejecución BIM, cuyo enlace también proporciono. Y este documento bastante interesante en el cual se definen los roles a partir de PAS 1192. Dicho esto, cedo la palabra para pasar a un turno de preguntas. Adelante, los invito a participar, espero me estén escuchando.
Bueno, aquí ya hay algunas preguntas. Vamos a ver. Nos pregunta Alexis Martínez con respecto a las especificaciones mínimas de software o tecnología que se necesita para manejar todas las informaciones que se generan, de los programas, los modelos, ingeniería, etcétera. Y te puedo decir, Alexi, que por ejemplo, para el caso de Revit, si vas a la página web de Autodesk, allí ellos te especifican la capacidad que debe tener pues, el ordenador para poder soportar el programa y, y, que, y adquirir alcanzar un buen rendimiento. Además, te digo, en el plan de ejecución BIM se debe especificar, hay un apartado completo para definir todo aquello, es decir, los programas, las versiones, el formato de intercambio de información, la capacidad de los equipos, etcétera. Y vamos, continuamos. Jan te pregunta si la diapositiva para descargarla. Bueno, eso te lo puede aclarar mejor la organización. Y Carlos Arturo nos pregunta si la metodología BIM es predictiva, puede ser también híbrida o ágil o incremental. Bueno, decirte que eh, lo que hoy se practica o lo que se pretende implementar es un nivel 2 BIM, que es un nivel eh, prácticamente totalmente colaborativo, pero no necesariamente tienes por qué pasar de cero a de repente implementar un nivel 2 BIM, el cual es bastante exigente. Tú puedes ir implementando BIM e ir madurando esa implementación. Puedes seguir trabajando con tu flujo de trabajo normal, basado en el 2D, e ir dando pasos hacia esa implementación de un nivel 2 BIM. Seguimos por aquí y nos pregunta Eri Fernando acerca de la gestión BIM, está enfocado con el PMI. El BIM se integra perfectamente con el PMI. De hecho, en el máster al cual hacía referencia la organización, trata estos temas. Byron Ramírez nos dice que todo muy claro, es mucha información para una hora. Evidentemente, lo mejor es guiarse por los links suministrados para la información. Evidentemente, todo esto hay que verlo con bastante calma. Muchas gracias, Byron, por tus palabras. Edgar Barbosa nos dice que esta es una metodología para obras de construcción únicamente. BIM aplica para todo proyecto de construcción. Que puedes perfectamente desarrollar un edificio, una carretera, o sea, todo proyecto de construcción. Por favor, motívense con las preguntas para poder atenderlas. Aquí nos dice Carlos Arturo que gracias por la webinar. Gracias a ti, Carlos, por acompañarnos. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, agradezco nos la compartan. Nos pregunta Silvana Narváez si dentro del organigrama esto es variable según el tamaño del proyecto. Efectivamente, sí, es así, evidentemente. Eh, por ejemplo, aquí básicamente yo he definido lo que sería lo ideal,
pero supongamos que, por ejemplo, si tú en tu empresa, eh, además de modelar, también tienes conocimientos demostrables en coordinar, difícilmente la empresa te contrate un coordinador BIM. Eso tendrás que eh, desempeñarlo tú. Igualmente, si además de modelar y coordinar, puedes coordinar, pues probablemente también te conviertas en la BIM manager de tu empresa. Es decir, que te puedes prescindir de un rol siempre y cuando un miembro del equipo sea competente en cuanto a ese rol que omites. Y eh, Jimmy Selly nos dice que como transformador, ¿qué producto entregar para aplicar en un proyecto BI? ¿En qué condiciones? Muchas gracias. Y Silvana Narváez, ese ideal es la base. Eh, sí, es la base, esa sería la base. Pero claro, cada proyecto es diferente y te va a exigir pues una conformación de equipos diferentes. Como ya dije, yo al principio mostré un esquema en el cual aparecían distintos proveedores, un proveedor de diseño, uno de construcción, otro de explotación, pero tú puedes tener una gran empresa que se encargue de gestionar el proyecto de principio a fin y ella lo que hará será subcontratar, es lo mismo. De ahí es donde surgen los equipos. Pero puedes tener, vuelvo y te digo, un proveedor diferente, pero puedes tener también un único proveedor. Aquí lo que va a cambiar son los equipos, porque no es lo mismo el que diseña, que no suele ser lo mismo el que diseña y el que construye, o el que se dedica a la explotación. Vamos a ver qué otra. Gustavo nos pregunta cómo se alinea esto con el PMI. Gustavo, yo te invito a participar del máster en el cual colaboramos. Allí explicamos esto muy bien porque esto da para otra webinar o para varias webinars. Así que será muy complicado poder explicártelo de manera muy breve. Y, Silvana nos comenta, gracias por tener diferentes equipos, me parece más atractivo. Silvana, excelente webinar. Muchas gracias a ti, Silvana. Gracias a todos por el esfuerzo que hacen en acompañarnos. Gracias a ti, Rodrigo. Y vamos a ver si hay alguna otra preguntita que podamos atender por aquí. Bien, bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a ir finalizando la presentación. Los animo en estos 2 minutos que quedan a exponer sus dudas. Evidentemente ya con más calma podrán acceder a la webinar las veces que quieran y bueno, ya allí surgirán dudas, eso seguro. Bueno, pues hasta aquí ha sido la presentación. Si alguien se ha quedado sin respuesta, les ruego me disculpe y espero verlos en una próxima webinar. Hasta luego.